Gracias por estar con nosotros. Teníamos a don Rodrigo en señal de Zoom, pero por suerte es vecino y se fue la luz, hubo problemas y lo tenemos en persona. Hace aproximadamente unos 9 meses, tal vez para comenzar con un tema general, don Rodrigo, usted decía que el país tiene que tomarse una medicina dura y amarga, que si no lo hacemos, no salimos adelante. Así es, don Ignacio, me parece que estamos en un momento de una profunda incertidumbre. Yo diría que esa es la palabra con que yo puedo caracterizar lo que estamos viviendo. Hay incertidumbre en qué va a pasar con lo sanitario, si vamos a poder avanzar más rápido en la vacunación. Hay incertidumbre en lo social, cuando tenemos una desocupación de casi el 20%, un desempleo del 20%, un subempleo del 16%. Eso, si sumamos, nos da casi 1 millón de personas que están hoy sufriendo y no teniendo los recursos necesarios para poder vivir una vida digna, digámoslo así. Hay incertidumbre en cuanto a la recuperación de esta economía. No vemos señales de que la economía se esté recuperando. Y hay incertidumbre en cuanto a que la Asamblea Legislativa pueda aprobar los proyectos que se necesitan para lograr una estabilidad fiscal. Si uno suma todo eso, el cuadro es muy trágico. Y ahí vamos a ir poco a poco ahora, si me permite, porque aquí, cuando yo mencioné que estábamos en una economía de guerra y que podíamos también caer en un caso similar a una tragedia griega si no hacíamos las cosas, la gran pregunta es, ¿qué le pasa al país si no aprobamos el convenio con el Fondo Monetario Internacional y si no aprobamos la ley de empleo público? La respuesta es muy triste. La respuesta es que probablemente las calificadoras de riesgo nos van a bajar la calificación de B negativo. Ya nos han dicho que nos mantenían esa calificación siempre y cuando el país hiciera el esfuerzo de aprobar esta legislación y aprobar el convenio con el fondo. Y lo otro que podría haber es una inestabilidad en el tipo de cambio, que sería terrible porque afectaría la capacidad de compra de todos los costarricenses. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿está el país y están los actores políticos conscientes de la urgencia que tiene el país de aprobar esta legislación? Porque el riesgo es terrible. El riesgo podría aumentar ya la tragedia humana que hoy día están viviendo cientos de hogares costarricenses donde no tienen los ingresos necesarios para poder vivir dignamente. Precisamente con respecto a eso, a la actitud de los diferentes sectores, también usted con mucha claridad dijo, hace aproximadamente unos 8 meses, lo leo textualmente, hay personas en Liberación Nacional que piensan que hay que oponerse a todo lo que el gobierno proponga y eso es un grave error. Eso que usted vio en septiembre del año pasado, ¿lo sigue viendo en este momento, por ejemplo, en el caso de las reformas, la ley de empleo, del proyecto de ley de empleo público? Bueno, sí, desgraciadamente tengo que decirle que sí, ¿verdad? Yo creo que la gran mayoría de los diputados actúan con responsabilidad y yo siempre he estado pues, cerca de la fracción desde que inició sus funciones en mayo del 2018, pues aconsejándolos de que hay que actuar con responsabilidad ante los problemas nacionales. Y realmente ahora ya se acabó el tiempo, estamos con ahora cero y se requiere esa responsabilidad para poder aprobar tanto el convenio con el Fondo Monetario como la ley de empleo público. Todavía algunas personas podrán querer abrazar algunas tesis de populismo, estando a favor de algunos sectores, y eso me parece que en estos momentos no es correcto. El país necesita urgentemente esa legislación, se necesita el convenio con el fondo para que no solo nos ingresen los 1.750 millones de dólares, sino para que se le dé un mensaje al mundo de que Costa Rica está poniendo en orden su economía, ¿verdad? Que es lo más importante. Indudablemente, esos discursos a veces con rasgos populistas para congraciarse con ciertos sectores, pues se hacen mucho más frecuentes en el momento en el que estamos, prácticamente ya pues a las puertas de la campaña electoral.
Sí, bueno, eso es cierto. Pero también por otro lado me parece que el inicio de la actividad política es una magnífica oportunidad para que los aspirantes demuestren esta responsabilidad que tienen ante el país. Aquí se está jugando mucho. Me parece a mí que se está jugando totalmente el futuro de Costa Rica si no hacemos lo que se debe hacer. Solo la economía está paralizada. Si bien es cierto, este año puede haber un crecimiento de la economía que se proyecta de un 2.6%. Uno de los más bajos de la región. Uno de los más bajos de la región, correcto, porque el mundo va a crecer como al 5% en general. Lo cierto es que un dato interesantísimo, el IMAE, que es el índice de actividad económica mensual que mide la economía mes a mes, el IMAE del cierre al 30 de enero muestra una economía con un negativo de menos 4.7. O sea, la economía no se está recuperando. Ese IMAE fue menos 7 en julio del año pasado. O sea, que realmente estamos mejorando un poquito con relación al 2020, pero aún así la economía no se está recuperando. Y aquí el gobierno ha fallado en presentarle a la Asamblea Legislativa programas de reactivación económica serios que permitan que los empresarios y las empresas privadas comiencen a poder tener oxígeno para trabajar. Lo único que está ahí en la agenda legislativa es el proyecto del Fondo de Avales. Sin embargo, está mal presentado. Y que ha generado una polémica que creo que además es muy justificada y hay mucho que estudiar y analizar. Porque en realidad se ha querido desviar de la idea original, que era constituir un fondo con recursos del BESIE, pero un fondo independiente, un fideicomiso, que permitiera que de ahí se avalara hasta un 70% o hasta un 70-80% el posible riesgo en que incurrirían los bancos financiando a largo plazo a las empresas que tienen viabilidad financiera, o sea, que lo que necesitan es oxígeno para mantenerse. Bueno, ese fondo de avales se cambió, ahora se dijo que esos fondos tenían que entrar al presupuesto nacional. Me parece que ahí el gobierno no está dando las señales correctas. Tampoco las ha dado con empleo público, ¿verdad? Desgraciadamente. Máxime cuando uno escucha a algunos diputados de la misma bancada oficialista exponer criterios totalmente contrarios al proyecto y a la posición del gobierno y del propio ministro de Hacienda. Sí, y desgraciadamente no ha habido la congruencia entre lo que dice el presidente, lo que dice el ministro de Hacienda y lo que dice la señora ministra de la Presidencia. Ha habido diferentes interpretaciones de diferentes cosas. Entonces, ya el tiempo se acabó. En estos momentos lo que urge es aprobar la ley de empleo público. ¿Por qué urge aprobar la ley de empleo público? En primer lugar, porque actualmente le dedicamos el 50% de los ingresos fiscales que le entran al país, el 50% se va en salarios del sector público. Eso es excesivo. Costa Rica es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se llama OCDE, que es como un club de países serios, que hacen las cosas bien. Le llaman los países ricos, pero en realidad son países serios. La media en la OCDE es el 25%. O sea, nosotros estamos gastando el doble en salarios públicos. ¿Es sostenible eso? No es sostenible. El promedio de los salarios en el sector privado anda alrededor de 560,000 colones. En el sector público y el sector privado representa el 82% del empleo. Las entidades de gobierno central representan el 8%. Ahí el promedio anda alrededor de 1 millón y pico de colones. Y en las autónomas, que representan el 10% de los empleados, el promedio salarial anda en 1.300.000 colones. O sea, eso es insostenible. Por otro lado, la ley de empleo público tiene un fundamento constitucional básico. Hay un artículo constitucional que establece que todos los empleados públicos, todos se deben regir por un estatuto de servicio civil. Desgraciadamente aquí, desde 1953, se decidió por una ley que se aplicara solo al Poder Ejecutivo. Pero el espíritu constitucional es que debe regir para todos los funcionarios del sector público. ¿Cree usted que hablar los 38 votos para que obligan para las reformas a la ley de empleo público? Sí, yo soy optimista. Me parece que
que a pesar de que algunos diputados de diferentes fracciones tienen sus dudas en algunos temas, y son dudas a veces infundadas. Algunos de su propio partido. Sí, así es, también lo reconozco. Yo creo que al final va a privar la sensatez de que hay que aprobar esta ley, que además de esta ley, si se aprueba, tiene que ir en consulta a la Sala Constitucional. Claro. Y ahí tendrá que pasar por el filtro de constitucionalidad. Pero el mensaje que tenemos que darle al mundo es un mensaje que estamos claros que llegó la hora en que ya no podemos seguir pateando la bola para adelante. Se acabó el tiempo, hay que actuar y tenemos que arreglar el problema fiscal primero, porque si no se arregla el problema fiscal, todo lo demás se va a afectar. O sea, el problema social se va a convertir más grave. De ese desempleo que tenemos del 20%, si no arreglamos esto, ese problema puede incrementarse. Usted hablaba del año electoral que está pues ya comenzando. Yo creo, bueno, a la vuelta, hoy es 5, es en 2 meses que es la convención de su partido. El 6, sí. El 6 de junio. De junio. ¿Qué peculiaridad le ve usted, don Rodrigo, a este concreto periodo electoral que culminará el primer domingo de febrero? Que creo que no va a culminar el primer domingo de febrero, probablemente, sí, y haya segunda ronda. Pero, ¿qué peculiaridad le ve usted para comenzar con esa pregunta general? Mire, en primer lugar, me parece que hay una gran oferta electoral en mi partido, en Liberación. Hay muchos precandidatos con deseo de participar. Bueno, digámoslo que está bien, todos tienen derecho de poder participar y exponer sus ideas. ¿Eso es bueno o es malo? Pues yo creo que no se puede limitar, es difícil limitarlo, pero por el momento si existe ese deseo de participar, bueno, pues ojalá que sea una participación responsable y que se aproveche el momento para presentar ideas que vayan en relación con los temas que afectan la gravedad de la situación actual del país. Porque las convenciones de su partido, usted lo sabe muy bien, don Rodrigo, en algunas ocasiones han sido cruentas. Sí, bueno, yo creo que inclusive la última hasta se habló de fraude electoral. Así es, yo creo que eso ha sido es pasado y ha sido un error y hay que reconocerlo, y las condiciones no están ni siquiera para eso, por supuesto. Tiene que aprovecharse esta campaña para que se hagan aportes positivos de cuáles son las soluciones para el tema social, soluciones para el tema de la reactivación económica, soluciones de cómo hacer una reestructuración del Estado costarricense. Ese es el gran reto que existe en el país. Este Estado se agotó, hay que cambiarlo. Bueno, y ahí hay una gran oportunidad para que muchos precandidatos puedan participar. Me parece que otra característica es que yo creo que la participación, probablemente por el temor a la pandemia, pueda verse un poco reducida. Claro. Pero eso todavía no lo sabemos, no sabemos cómo vamos a estar de aquí a 2 meses. A mí me preocupa mucho estas vacaciones de Semana Santa, que fue una cosa, ir a Guanacaste era una odisea de 10 horas en carretera, y no sé hasta dónde en 2 semanas tengamos algún efecto negativo de ello. Ya eso pasó, volviendo al tema de su partido, pero ¿cree usted que lo conveniente habría sido procurar un candidato de consenso? Bueno, eso siempre puede ser la meta y un ideal, ¿verdad? No, yo creo que había varios de acuerdo en eso, pero querían que el candidato de consenso fueran ellos. Sí, bueno, eso siempre, tener un candidato de consenso, pues siempre es un ideal. Desgraciadamente hay otras personas que quieren, digamos que se sienten con derecho a participar y en buena hora. Yo en esto quiero ser muy honesto, y a título personal, yo he estado muy cerca de la fracción de Liberación Nacional, como lo dije, desde el 2018, aconsejándolos, sobre todo para tomar decisiones tan importantes como fue la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que si no se hubiera aprobado, probablemente hoy estaríamos viviendo una tragedia. Y dentro de eso, dentro de esa relación que he tenido con la fracción, pues he estado muy cerca de don Carlos Ricardo Benavides, que precisamente fue el jefe de la fracción en el primer año y después presidente del Congreso. Traté de ayudar y me dolió que no pudiera reelegirse como presidente de la Asamblea Legislativa. Me parece que ahí algunos diputados de mi fracción de Liberación cometieron un error en su no reelección.
Y yo me identifico mucho con su pensamiento y con su visión de país. Me parece que le reconozco su coraje y la valentía para tomar decisiones que en principio parecieran impopulares, pero que realmente son decisiones que van en la dirección correcta para lograr que Costa Rica tenga una buena, recupere su estabilidad fiscal y pueda invertir en lo que realmente importa, que es en los temas de educación, de salud, de crecimiento de la economía. Esa es mi posición en este respecto. Don Rodrigo, creo que cualquier televidente como yo habrá llegado a la conclusión. El precandidato que usted apoya entonces es a don Carlos Ricardo Benavides. Bueno, me identifico con él, por supuesto, por la forma en que ha actuado con una gran responsabilidad. Usted sabe que ayer, preparando la entrevista, estaba revisando el discurso que dio don Oscar en el año 17. ¿Se acuerda? Cuando dijo que no iba a aspirar por una tercera ocasión a la presidencia. Él hizo ahí un llamado muy vehemente a de que los jóvenes deben tomar el timón, que debe haber una renovación en Liberación Nacional. Yo no veo esa renovación en Liberación Nacional. El más joven creo que es don Carlos Ricardo, que tiene 51, 52. Bueno, sí, tal vez no están ahora en la palestra aspirando a la presidencia, pero sí hay jóvenes muy valiosos en mi partido, ¿verdad? Que están participando en otros puestos. Le pongo el caso de don Warner Jiménez, que eso ha sido un diputado excelente, fue un diputado nacional, ha hecho una gran labor en proyectos de ciencia y tecnología, etcétera. Así es que yo creo que sí hay jóvenes que están en diferentes puestos hoy día y que probablemente van a tener participaciones futuras importantes en el partido. Otro tema puntual, en la elección del 2014 se dio el caso excepcional de que un candidato renunciara a ser candidato. Y aún así, el candidato de Liberación Nacional, el señor Araya Monge, pues obtuvo 382,000 votos, obtuvo don Johnny Araya. 4 años después, Liberación Nacional bajó a 377,000 votos con la candidatura de don Antonio Álvarez. He escuchado a varias personas que saben de estas cosas decir que si Liberación Nacional vuelve a perder en esta ocasión por tercera vez consecutiva, estaría en peligro la existencia del partido. Pues sí, yo creo que un partido que tenga 3 derrotas electorales, lógicamente se ve muy afectado. Es por eso que me parece a mí que aquí hay que privilegiar la responsabilidad ante el país, y eso es lo que a mí me ha guiado o me guía en esto. Yo en general tengo buena relación con todos los aspirantes a la presidencia. Con algunos hace tiempo tal vez no converso, con otros sí converso. Digamos, con don José María Figueres tengo una buena relación y conversamos con cierta regularidad y con mucho respeto. Y a todos les digo lo mismo, con los que he podido hablar. Hay que ser muy responsables ahora, y si bien es cierto, vendrán momentos de control político, vendrán momentos de gran actividad apasionada de la campaña, hay que sacar la legislación que le urge a Costa Rica para lograr nuestra estabilidad fiscal y no caernos a ese precipicio que sería no hacer las cosas que hay que hacer. Esa es la prioridad que tenemos que tener. Y por más activismo político que se inicie ahora, se debe llevar por un lado, pero siempre pensando que hay que aprobar los proyectos del convenio con el Fondo Monetario, de la Ley de Empleo Público, después el impuesto de renta global para poder balancear esa diferencia que tenemos ahora, que es un déficit primario de más del 3%, que hay que compensarlo para lograr un superávit y comenzar una vía de recuperación que no va a ser de un día para otro, ni de un año para otro. Así es. Este es un proceso que se va a llevar 4 o 5 años para lograr parar que nuestra deuda, que está llegando al 70%, poderla nivelar y que comience a tener cierto descenso. Porque si no hacemos eso y seguimos teniendo déficit, como los hemos venido teniendo en los últimos 10 años, que hay que financiarlos con más deuda, este presupuesto que está en la Asamblea Legislativa se financia 55% con deuda, solo 45% es con ingresos. Si eso lo mantenemos,
el próximo presupuesto o los próximos presupuestos había que financiarlos ya no con el 55%, sino con el 60, 65% de deuda, y en ese momento el asunto se sale de control. ¿Y qué pasa cuando se sale de control? De que sencillamente obliga al Estado a no poder cumplir con sus grandes obligaciones: pagar salarios, hacer transferencias, pagar intereses y pagar amortizaciones. Y entonces, como en su casa, usted tiene que decir, bueno, ¿qué no pago? Y ahí ya estamos en un verdadero problema. Don Rodrigo, decía al inicio, para terminar con el tema electoral, que si algo se podía tener claro es que realmente va a ser difícil para todos, va a ser muy difícil en la primera ronda que alguien obtenga más del 40%. ¿Cómo lo ve usted con la experiencia que usted tiene? Sí, yo diría que es casi un hecho hoy día que no se obtendría el 40%. Yo creo que iríamos a una segunda vuelta. Y ahí, bueno, ahí esa es la pelea, y ahí son dos campos. Don Rodrigo, gracias por acompañarnos. No, ha sido un placer y muchas gracias. Vamos a estar pendiente. Ya prácticamente ahora, después de Semana Santa, yo siento que las cosas en su partido pues van a comenzar a tener un poco más de efervescencia y sobre todo ponerle atención a los temas que hablábamos al inicio, que en realidad son los temas de importancia nacional que todos tenemos que tener muy presentes. No perder de vista nunca que el país está primero. Eso es lo más importante. Y tomar las medidas que el país necesita en estos momentos, esa es la prioridad. Muchas gracias, don Rodrigo. Qué encantado.